¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, paz y bien. Hoy estamos muy contentos porque hace 15 días no nos veíamos, ¿verdad, Pepe? Así es, por cuestiones climáticas. Así es, tengo el gusto de saludar hoy también a mi hermano, amigo, compañero y... ¿qué otra cosa, Pepe? Y americanista. Fraterno. ¿Ah? Pepe Reséndiz. Pepe. Muchas gracias, Juan Ramón. Santiago, pues con el gusto de saludarles, paz y bien de nuestro Señor. Gracias por la oportunidad de darnos este espacio para poder reflexionar acerca de nuestra fe. Es importante que en la medida que la conozcamos podamos amarla más. Y saludamos con mucha alegría a todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos, pero sobre todo a todos aquellos que tienen algunas dudas que también nos gustaría poder compartir. El día de hoy un tema súper interesante. Así es, es el primado de Pedro y sus sucesores. Recuerden que cualquier tipo de duda o observación que salga, luego escríbanosla y estamos aquí checándola. Hoy, entonces, Pepe es el primado de Pedro, ¿verdad? Así es, primado de Pedro, de este proyecto de amor que tenemos y compartimos con ustedes, ¿verdad? Del obispo Felipe Arizmendi, que nos permite siempre estar al pendiente, ¿verdad? De este proyecto y que nos permite compartirlo pues con ustedes. En palabras más coloquiales, Pepe, ¿qué es el primado? El primado de Pedro... ¿Son unas primas? No, el primado de Pedro es el lugar que ocupa Pedro en todos los apóstoles, sobre todo los apóstoles. O sea, como que es el primero. Es el primero. Pedro es el primero en todos los... ¿El primer apóstol? Así es. No tanto como el primer apóstol, sino más bien el que ocupa el primer lugar. Okay. Porque incluso, por ejemplo, sabemos que Andrés, su hermano, fue primero que Pedro. Okay. ¿Verdad? Andrés llevó a su hermano. O sea, el discípulo más importante fue Pedro. Así es, por supuesto. Okay. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo. Mateo. Capítulo 16, versículos 17, 18 y 19. Eso está bien fácil de aprender. Mateo, capítulo 16 y luego versículos 17, 18 y 19. Ok, vamos a leer Mateo 16, 17, 18 y 19. Ok, 16, que no llego todavía. Es que me cambias estas Biblias, Pepe. No traigo una nueva. ¿Eh? Traigo una nueva cada semana. Sí, me debes de dejar ya una ya en particular. Ok, 16, 17. Dice: Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Bien, entonces, con eso nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que es sobre Pedro, sobre la persona que se edifica la iglesia. Es la persona de Pedro, aquella que ocupa ese lugar. Si, por ejemplo, nosotros queremos ir un poco más allá, vamos a ver Isaías en el Antiguo Testamento. Sí. Isaías, capítulo 22, versículo del 20 al 22. Isaías 22, del 20 al 22. Así es. ¿Por qué, Pepe, se dice que en esa piedra edificaré la iglesia? Entonces, ¿qué papel juega Jesús? ¿Y qué papel...? Cristo es la piedra angular. Ok. Sobre donde toda la construcción se reafirma, ¿no? Pero como dice Efesios 2:20, ¿verdad? Edificado sobre los apóstoles, la iglesia, Cristo es la piedra angular. Ajá. Entonces Pedro es aquel que mantiene toda la doctrina, es sobre el que recae la autoridad. Claro. Ok, me repito, Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22, y vamos a ver cómo un rey anteriormente tenía siempre un mayordomo, por así decirlo. Y vamos a ver a un mayordomo en este momento, pero si ustedes analizan bien el texto, se darán cuenta que es el mismo pasaje entre Mateo 16 e Isaías 22. Okay. Vamos a ver. A Eliakim, hijo de Elías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Así es. Si fíjense en un pasaje, a ti te daré las llaves del reino, lo que tú ates será atado en el cielo, lo que desates será desatado en el cielo. Entonces vemos el mismo pasaje aquí de una autoridad. Por eso decimos que Pedro es la autoridad. Y muchos dicen de repente, pero es que Pedro lo negó 3 veces. Sí. Entonces, yo creo que ese hubiera sido el mejor momento para que Jesús le dijera, échame para acá las llaves, ¿no? Hasta el llavero, dame el llavero, ¿no? Pero no, el Señor, a pesar de que Pedro lo ha negado 3 veces, ¿verdad? Es importante darnos cuenta cómo el Señor de alguna manera ya aún así sigue confiando y reafirmando ese primado. Sí. Me gustaría ver un pasaje, es Lucas
capítulo Lucas. 22, versículo del 31 al 32. 22, 22, 31, 32. 31 al 32. Para que veamos cómo Pedro, o sea, es el primero y en el que Cristo pone ahí mayor énfasis en confianza. Ok, Lucas 22, 31 al 32. Dice así. Está largo. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Sí, en otra traducción diría, pues digo, entre casi lo mismo, pero si te fijas bien, si leemos el texto con claridad, dice, Simón, Simón, sábete que Satanás ha pedido permiso para cribarlos, para sacudirlos, en plural, como al trigo. Se está refiriendo a todos los apóstoles. Uh-huh. Pero luego dice, pero yo he orado por ti. O sea, en particular, ¿para Sí. qué? Para que una vez que hayas pasado por esta prueba, vengas y después de haber puesto a prueba tu fe, vengas y con esa fe tú ahora confirmes en esa fe a tus hermanos. O sea, a pesar de que Pedro lo había negado, aún así, aquí vemos cómo el Señor hace mayor hincapié en la persona de Pedro. Y por ejemplo, cuando nosotros vemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, a partir del versículo 15, si le damos lectura, para que ustedes vean, digan, bueno, es que lo negó 3 veces. Sí, es verdad, lo negó 3 veces y luego viene la crucifixión, viene la resurrección. Y en ese mar de Tiberíades, el Señor se encuentra con Pedro, ¿verdad? Y Pedro pues se le cae la cara de vergüenza. Pero vamos a ver cuál es la recomendación que el Señor le hace a Pedro. Juan 21, 15 Sí. dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí. Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Continuamos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una vez más le vuelve a encargar ¿cómo se llama? Las ovejas. Las ovejas. El Entonces, rebaño, sí. si lo analizamos bien así con el corazón abierto, es verdad, Pedro lo negó 3 veces. Pero ¿cuántas veces lo volvió a ratificar en el puesto? Sí, las mismas 3. Y siempre le dice, apacienta mis ovejas. ¿Había alguna característica, Pepe, que fuera, por qué él y no Juan o no? Es que es Pedro, como leemos en el Evangelio de Mateo 16, es quien revela la identidad de Jesús. Cuando todo el mundo, cuando dice, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres, otros dicen que eres tal. Y es Pedro quien, ¿y ustedes quién es que soy yo? Y de entre ustedes, el que sale a tomar la palabra es Pedro. Y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Sí. Por eso, en ese momento, Jesús sabe que Él es la persona en la cual debe recaer esta responsabilidad, ¿verdad? Y todos los discípulos lo aceptaron, además. Claro, por supuesto. Sí. Ahora, por ejemplo, nos damos cuenta, es muy sencillo, realmente con el corazón abierto darnos cuenta de esta primacía, porque el primero que siempre toma la palabra en todo es Pedro. Vamos a buscar, por ejemplo, el día de Pentecostés, el día de Hechos, es en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando estaban ahí ellos llenos de miedo y pues se sentían como angustiados, agobiados, ¿verdad? Por todo esto. Ajá. Vamos a ver lo que dice el versículo 14 y luego es bien importante del 37 al 38. Hechos 2, 14. Ajá. Y luego del 37 al 38. Ajá. Dice, entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. Y vamos al 37. ¿Quién tomó ahí la palabra? Pedro. Pedro. Entonces, ya sabemos quién es aquel que sale a dar la cara por la iglesia, aquel que está al frente de la iglesia, es el que se le escucha. Ahora vamos a ver qué les dice en el 37 y en el 38. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro
y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que en sus pecados sean perdonados. Así es. ¿A quién le preguntan? A Pedro. A Pedro y a sus discípulos. Pero es Pedro, a final de cuentas, quien da el mensaje, ¿verdad? Y luego un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo del 11 al 12. 3, 11 al 12. Sí. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente, fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro ya configurado como una figura, ¿verdad? Un capítulo después. ¿En el 12? En un capítulo después, ¿4? capítulo 4, del 8 al 12. 4 del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Y una vez más vemos cómo es Pedro quien defiende, Sí. y Pedro quien dice: todo esto que hemos hecho ha sido en el nombre de Jesús. Es un hombre tan perseguido, ¿no? Un capítulo después, No hay salvación. en el 5, capítulo 11. 5, Ok. capítulo 5, versículo del 29 al 32. 5, 29 al 32. Ahí adelantito. Te voy llevando de un capítulo en capítulo, ¿viste? Sí, así es, todavía nos falta un buen. Hijo. Y del 29 al 32 Sí. dice: Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Así es. Entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, que en la medida en la que vamos leyendo la Escritura, vemos como siempre es Pedro quien sale en la defensa, quien sale a ponerse como esa figura. Y de hecho, todos los, ¿cómo se llaman? Los primeros cristianos, que se llamaban antes los del camino, o se hacían llamar los nazarenos, ¿verdad? Antes de Hechos 11:26, que fueron cristianos, todos se dirigen hacia Pedro. Todos veían en Pedro, inclusive si vemos las listas completas de los, ¿cómo se llama?, en los 3 evangelios de los apóstoles, la primera persona en aparecer es Pedro, ¿verdad? Y no es por orden alfabético, porque Pedro empieza con P. Entonces, Pedro empieza con P. han empezado a buscar muchas cosas, ¿no? ¿Y en griego en qué empieza? No, pues quién sabe. Igual es Petrus, debe ser en Pedro, en P también. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que a Dios le gusta el orden. ¿Qué pasaría, Juan Ramón, si nosotros nos brincáramos ese orden? Pues ese no se puede, o sea, es como en una casa, o sea, hay papá, hay mamá, pues hay jerarquías, ¿no? Hay hermanos mayores, luego padres, luego sí, o sea, así se va, no se puede. Y entonces nosotros entendemos en esa medida que nuestro Señor Jesucristo le gusta el orden y por tanto pone una autoridad. Sí. Si nosotros analizamos el pasaje de Juan 10, donde habla de las ovejas, Ajá. vamos a ver cómo dice que hay pues un solo pastor, ¿verdad? Sí. Yo soy el buen pastor, pero vemos que hay alguien que abre la puerta. Si leemos el pasaje completo, nos damos cuenta que hay alguien que abre la puerta. Ese que abre la puerta es Pedro, es aquel que tiene la autoridad. Y esa ha sido una sucesión continua, ¿verdad? Nosotros somos la única iglesia, la iglesia católica, que tiene continuidad desde el primer papa, que fue Pedro, Sí. hasta Francisco, el día de hoy. No existe otra iglesia. Bueno, incluso si nos ponemos a pensar, los demás se convierten en sectas. Con todo respeto, ¿verdad? No son iglesias como tal, al no tener un vínculo completo con los demás y no tener los sacramentos, ¿verdad? Entonces esa parte nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos, yo digo, acepto esto de la iglesia, pero esto de acá no me gusta. Ok, entonces en ese momento tú te estás convirtiendo, tristemente, ¿verdad?, en un hereje. Sí. Una herejía es el que elige, ¿no? Yo de este buffet que veo aquí, pues me gusta esto, me gusta esto, me gusta aquello. Y solamente tomo esto, tomo de esto de este lado. Y entonces eso estás eligiendo. Y la iglesia no es así. O sea, o tomas todo, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? O entonces, pues, mucha gente ha preferido hacer su propia iglesia por no tener una cabeza.
todavía como la de Pedro. Oye, una pregunta, ¿cómo funciona la labor del Papa? Por ejemplo, en un país hay un presidente y él da una ley o un decreto, pero tiene que bajar a las cámaras. El Papa puede decir, por ejemplo, este año va a ser jubilar y, Sí, puede. y él no tiene que pedir autorización, nada. En ese tipo de, por ejemplo, de detalles, como por ejemplo cuando lanza el año jubilar que tú dices, no. Obviamente no puede hacer lo que él quisiera, porque nosotros llamamos lo que se llama infalibilidad del Papa. Esa infalibilidad del Papa no es impecabilidad, porque muchos lo confunden. La infalibilidad del Papa es que el Papa no se puede equivocar en temas de fe. Tal vez tú le puedes preguntar por algo de biología y a lo mejor puede ser que no conozca y se equivoque, ¿no? Puedes preguntarle a lo mejor en algo de álgebra o no sé. Eso no quiere decir que el Papa sea perfecto. En temas de fe, el Papa no se equivoca. O sea, lo que él dice ex cátedra, eso es lo que es, pero siempre está muy apegado a la sana doctrina de la Iglesia. Hemos tenido, como en un tiempo dijimos, si es verdad, reconocemos que hubo papas que, híjole, o sea, que cometieron demasiados errores, pero si nos fijamos bien, ellos en ningún momento cambiaron la doctrina de la fe. En ningún momento. Se hicieron muchas cosas, pero en cuestión de fe, ellos dejaron la fe intacta como tal. Una beatificación o una canonización, esas las hacen... No, Esto, el Papa no, no las es autoriza. esto es un proceso. Primero pues se ve la vida de la persona, la conducta, el caminar. Luego viene, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos la beatificación, Sí. cuando esa persona ya hace un milagro, ya a través de su intercesión, ¿verdad?, alguna persona obtiene un milagro. Y luego cuando una vez más se confirma un segundo milagro, la Iglesia considera hacerlo canon. Canon pues viene de regla, no de norma. Quiere decir que se autoriza ser venerado y subido a los altares. Pero realmente hay muchos santos, ¿verdad? Los escritos que hace el Papa, ya pues son, claro, por supuesto, yo creo cada que semana los saca cada semana. Sí, bueno, sus homilías y todo esto, pero hay escritos bellísimos de los papas, incluso por ejemplo nuestro gran Joseph Ratzinger, ¿no? Benito XVI, junto con una comisión de obispos. Él es el que hace el catecismo de la Iglesia Católica como lo conocemos tú y yo hoy en día. A mí me tocó, yo todavía soy del Chocomil para atrás, cuando el catecismo eran así unas 15 hojitas, ¿no? Entonces, pues difícilmente podrías tú aprender algo así más a profundidad. Y entonces llega este gran teólogo, ¿verdad? Joseph Ratzinger, y él hace este catecismo. Pero aparte, Benito XVI tiene libros bellísimos. Hay un libro precioso que se llama Jesús de Nazaret, en el que, o sea, caray, aprendes tanto de tu fe, porque seguramente, o sea, es gente muy preparada. Yo de repente a veces me da pena cuando platico con algún hermano de otra denominación y habla mal del Papa y digo, híjole, o sea, si de verdad supieran la preparación que hay detrás de un Papa, yo creo que pues realmente no solo nos correspondería escuchar, ¿verdad?, con atención y aprender, ¿verdad? ¿Y eso pasa a ser ley? ¿O no ley, sino verdad? ¿En qué sentido? ¿En lo que dice? ¿En el libro? ¿O todo? En estudio no, son estudios muy profundos, pero ese como tal no es doctrina. O sea, es una forma de alimentar nuestra fe. Es simple, sí, informativo. Así como podríamos decirlo así, pero es muy interesante. ¿Y cuántos papas ha habido? No, pues aquí 265 papas. ¿Y te sabes todos los nombres? Completos no. Los 265, ¿no? A ver, pero aquí hay una lista que la podemos, ¿cómo se llama? Yo ya te iba a poner un torito, el número 10, ¿así no te lo sabes? No, ese no. Ok, híjole. Los primeros sí. A ver, comenzamos con el primero, ¿qué es? San Pedro. San Pedro, ¿en qué año? En el año 66. Del año 33 al año 67. Vamos a dar en este momento la lista de los papas uno por uno, para que ustedes tengan ahí una consideración. Sí. ¿Tú, uno y uno? Hermanito, te cedo el honor. Sí, el micrófono. Sí, Hoy claro. he hablado mucho porque... Sí. ¿No quieres tú decirlo? Bueno, uno y uno. Okay. Del año 67 al 76 tenemos a San Lino. San Lino. Esto que es la continuación, estas son las ciudades en las que estuvo. Del 76 al 88, San Anacleto o Cleto. Del 88 al 97, San Clemente I. Del 97 al 105, San Evaristo. Del 105 al 115, San Alejandro I. Del 115 al 125, San Sixto I. Del 125 al 136, San Telésforo. Del 136 al 140, San Higinio. Y así sucesivamente hasta los 265 y terminamos con el Papa Francisco. Así. ¿Verdad? Y nos damos cuenta de algo, queridos hermanos. No es que Pedro sea
de primer nivel, como mucha gente de alguna manera reclama, ¿no? Y dice, bueno, solo debemos seguir a Cristo y no podemos seguir a ningún hombre. No estamos siguiendo a ningún hombre. El Señor le dio una autoridad a Pedro. Pedro, en su sucesión, la fue pasando a diferentes personas igual de preparadas que él, testigos fieles. Muchos de ellos dieron la vida hoy por Cristo. Pedro, perdón, fue crucificado. Claro, ¿no? sí, al revés. Sí. Entonces, hoy en día a lo mejor tal vez nosotros nos tocó la etapa de ver a pues San Juan Pablo II, ¿verdad? Morir de muerte natural. Después en la sucesión de Benedicto XVI, que con una gran humildad, yo siempre reconozco eso de Benedicto XVI. Hoy en día, cuando todo el mundo quiere el poder, quiere ser el primero, quiere estar en los primeros lugares, y no reconocer que se equivoca, Benedicto dice, bueno, me faltan las fuerzas, sí, no y puedo. entonces, ¿qué acto de humildad para todos nosotros? ¿Y cuántas de las veces nosotros mismos, que hemos ocupado algún lugar importante en algún lugar, por ejemplo, no queremos ceder el turno a una persona que podría hacerlo mejor? Entonces el mensaje es claro, ¿no? Es ser humilde y reconocer hasta dónde te alcanzan tus fuerzas. Y ahí vemos dos partes, ¿no? Como San Juan Pablo II, hasta el último segundo de su existencia, se mantuvo firme. Y es loable, sí, un esfuerzo hasta el final. Sí. Y el que Benedicto renunciara, también es muy loable. Es reconocer que él sencillamente pues ya no podía. Y luego llega Francisco, y yo creo que todos tenemos esa imagen donde muchas iglesias, muchos hermanos que yo conozco, incluso de otras denominaciones, veían en Francisco algo especial, ¿no? En ese momento de humildad, cuando en lugar de ofrecer la oración por el pueblo, dice pueblo, que primero el pueblo ore por su papa. Claro. Entonces, yo creo que Francisco vino a revolucionar un completamente, poco. Sí. ¿no? A fin de cuentas, pues franciscano como tú y como yo. Sí, claro, muy bien. Hay, como tú dijiste, libros muy buenos que también podemos buscar en el internet de Benedicto y del Papa Juan Pablo II, que también escribió bastante. San Juan Pablo II incluso tiene un proyecto muy bonito, sus primeros 5 años del papado, él se preocupa por los matrimonios. Y ahí viene un proyecto, sobre todo para todos aquellos hermanos que están en movimientos de matrimonios, un buen trabajo, un buen proyecto de crecimiento en el espíritu, sobre todo en la parte humana, y la relación marital, sería la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Es muy sencillo de adquirir en cualquier librería y podría ser una guía para crecer de una forma especial en el matrimonio. Hay que tenerlo siempre en nuestras oraciones, ¿no? Al Papa y a los obispos y a los sacerdotes. Sí, ellos dirigen la iglesia como tal. Así es. ¿Tenemos saludos? Saludos, sí. A ver, saludamos a Arturo Buenrostro, querido hermano Arturo. Sí, Estamos siendo internacionales. Nos saluda Gerardo García desde Querétaro. Desde la hermana República de Querétaro. Así es. También Alma RZ, iba a decir Rodríguez o Recendis. ¿No es tu prima? No. No, ok. A Pedro Medina Fernández también muchos saludos. Juan Manuel Luna, también. Perdón, ya le puse Juan, es Manuel Luna, Manuelito. Juan Cardona, hermano, paz y bien, gracias por ponerte en contacto. Es importante que si hay alguna duda, a veces de repente somos muy cuestionados por muchas cosas, pero es importante saber el por qué Dios obra de tal o cual manera. Sí. Él sabía que estos primeros 12 discípulos pues no llegarían, ¿verdad?, a llevar el evangelio a todas aquellas personas. Incluso sabemos que pues Judas mucho antes de eso ya había claudicado y por eso viene Matías a suplir en ese lugar, ¿verdad? Pero es importante que en la medida en la que ellos fueron haciendo la sucesión apostólica, nosotros conocemos la iglesia en su estructura como hoy en día, ¿verdad? Si nos hubiéramos perdido, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si no hubiera habido un orden, si no hubiera habido una regla. Y aparte eran amenazados de muerte. Sí. Por eso es importante que nosotros oremos por nuestros sacerdotes, por esos hermanos nuestros que, renunciando a todo, a su vida personal, se consagran para darnos al que lo es todo. Entonces tenemos que orar por ellos. Tenemos muchos amigos sacerdotes, afortunadamente. Sí. Oremos por ellos. En lugar de criticarlos y de juzgarlos, yo creo que es momento de pensar en ellos y sobre todo rezar por el Papa. Es importante que todos los días por la mañana reces por él. Es mucho el trabajo que realiza. Imagínense nada más, es
yo creo que una labor más grande que la de un presidente. Sí, tiene una responsabilidad grandísima. Así es. Entonces todo lo que él diga, y es importante que sepan que todo lo que él diga, ex cátedra, es dogma de fe. Lo que él diga en un avión, lo que él diga en el trayecto de un autobús a otro lugar, eso no es doctrina de la iglesia, porque de repente le preguntan cosas, ¿verdad? Así en el camión, y él da su punto de vista como cristiano, y él es muy humano, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que haya cambiado la doctrina, ¿cómo se llama? Como el día que le preguntaron por los matrimonios del mismo sexo, ¿no? Y él decía, bueno, yo quién soy para juzgarlos. Pero si estuviera en la cátedra es otra cosa, ¿verdad? Y ya vendría toda una doctrina. ¿La cátedra qué es? La silla, Ok. donde está sentado. Ok, entonces lo que diga en la cátedra, eso es dogma de fe. Así es. Ok, Sí, perfecto. definitivamente. Muy bien. Pues mis hermanos, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa de La Voz de un Creyente. Ya nos hacía falta estar aquí con ustedes y comentar también la palabra de Dios. Ojalá nos puedan dejar sus comentarios y ya saben que aquí todas las dudas serán resueltas. Pepe, muchas gracias. Gracias, Juan Ramón, y pues Dios les bendiga, que tengan una semana maravillosa, llena de la compañía y de la luz de Cristo Jesús. Buenas tardes. Pase bien.